Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy hablaremos sobre el desarrollo socioeconómico en Latinoamérica. Pero primero tenemos que saber qué es el desarrollo. Hablaremos de la historia, los casos y las características. Primero, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es más que el simple aumento o disminución del ingreso nacional. Su historia se remonta en los años 1940-1950 con la teoría del desarrollo que percibe entonces que el subdesarrollo es un fenómeno que incide en todas las esferas al interior de las sociedades no desarrolladas. Agregaría que la manera en que las economías se insertan en los mercados internacionales también responde a la condición de desarrollo o subdesarrollo. Existen dos casos. El primer caso de las economías compiten a partir de la productividad creciente y los costes de producción decrecientes, merced del carácter de la misma competencia capitalista, mientras que las exportaciones incluyen bienes manufacturados y las economías se benefician de la introducción de innovaciones. En el segundo caso, los países exportan a partir de sus dotaciones de recursos naturales y por lo tanto no son capaces de apropiarse de los beneficios de la competencia o de la introducción de innovaciones. De este modo, los países no desarrollados son incapaces de incidir en sus condiciones de inserción en los mercados internacionales. Entonces, como diría Furtado, la solución de los problemas del subdesarrollo implica entonces la transformación de las sociedades a partir de la modernización de sus sistemas productivos. O sea, la caída de los términos de intercambio, no obstante, su celebridad es menos importante para determinar la condición de subdesarrollo que las condiciones en las que se producen las exportaciones. Ello demanda la intervención del Estado en la mayor parte de los casos, porque en estas sociedades no otras existen instituciones con la energía suficiente para impulsar la modernización de las economías y su reinserción en los mercados internacionales. Ahora, para que un país sea desarrollado es necesario cumplir con estas tres características: en lo económico, en lo social y en lo político. En lo económico, la estructura debe ser homogénea y diversificada. El crecimiento debe ser autoimpulsado y debe desarrollar nuevas tecnologías. En lo social, buenas condiciones sanitarias y de salud, la baja de mortalidad infantil y alta esperanza de vida, mejor distribución del ingreso, el ingreso per cápita alto y el bajo crecimiento de población. Y en lo político, debe de haber estabilidad política, mecanismos democráticos confiables y bajos niveles de corrupción. Los casos más conocidos en América Latina son por supuesto el de Argentina, Brasil y México, donde se instituyeron regímenes que emprendieron estratégicas de desarrollo con el propósito explícito de transformar las estructuras económicas y sociales. La industrialización transforma la estructura productiva y proporciona empleo de mayor productividad. En México, la reforma agraria también tiene el objetivo de modernizar el sector rural, al destruir la base de poder de la oligarquía terrateniente, mientras los pequeños agricultores pueden convertirse en consumidores de bienes industriales. En Argentina y en Brasil, el crecimiento industrial haría desaparecer la presión sobre la propiedad rural, de la manera de los países europeos, donde no se producen reformas agrarias como condición de la modernización general de la sociedad. No obstante, existen otros casos donde el Estado también asumió papeles activos para promover la industrialización como medio de alcanzar el desarrollo económico a partir de la segunda posguerra, como la de India, Corea, Turquía e Israel, e incluso algunos países europeos. Por supuesto, el éxito es relativo de estas diversas industrializaciones. No puede atribuirse solamente a la intervención del Estado, puesto que existen también casos de industrialización comandada por el Estado que no produjeron desarrollo, como el de África. Paul Rosenthal Rodan, en 1943,
reflexiona sobre las condiciones económicas de Europa Oriental y plantea que el desempleo abierto o encubierto de las sociedades subdesarrolladas obedece a que la estructura económica es incapaz de ofrecer empleo a la población. Si bien no emplea esta terminología, al mismo tiempo esta población no tiene las habilidades para emplearse. Así, es necesario crear nuevas actividades productivas donde la mano de obra subempleada o desempleada pueda encontrar empleo remunerado de acuerdo con una mayor productividad. La alternativa es llevar a la población redundante a países donde existen oportunidades de empleo, es decir, la inmigración masiva hacia los países prósperos que ofrecen empleo, como ocurre en la actualidad. Así que la economía subdesarrollada es un sistema de intercambio y circulación de riqueza, producción, consumo y gastos cuyas estructuras no son autosustentables, que depende directamente de otras economías y que registra variaciones aleatorias e inestables de los países. Entonces se podría decir que existe un desarrollo en Venezuela o que Venezuela es un país subdesarrollado. Pues Venezuela es un país subdesarrollado con amplias posibilidades de desarrollarse, pero existen factores que impiden el logro de este proceso. Entonces, ¿qué ha faltado en el camino al desarrollo para Venezuela? Los esfuerzos de inversión y de industrialización no logran los efectos planeados cuando predominan en ciertos sectores de la economía. Estructuras que entorpecen el avance tecnológico, el incremento de la productividad, el empleo eficiente de los recursos, y cuando el sistema educativo no está orientado hacia la forma de mano de obra de calidad, no podemos aspirar a ingresar al exclusivo club de los países desarrollados, con un sistema judicial y carcelario